Hola a todos y todas, nos encontramos nuevamente aquí en el espacio de difusión de la juventud de la Federación Gráfica Bonaerense. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Rodrigo Loza, un compañero secretario del área de Derechos Humanos de acá de la Federación Gráfica Bonaerense, con quien vamos a abordar un tema más que interesante sobre lo que aconteció recientemente, que es la presentación del libro Historias Aparecidas. Vamos a hablar de la primera edición que fue ya hace unos años y la segunda edición que fue editada y presentada hace unos pocos días. Como decimos siempre, este espacio es creado gracias a nuestra querida Federación Gráfica Bonaerense. Agradecemos a todos y a cada uno del secretario general, al secretario adjunto. Agradecemos a todas las personas que hacen posible que este espacio siga teniendo vida y que no solamente entremos adentro de las casas de los compañeros, sino que también llevemos un matiz de reflexión y de formación para todos y cada uno de ellos. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, nada, como decíamos en la introducción, te pusiste en esta cosa de ir a la aventura en escribir un libro, ¿no? En crear un libro y llevar adelante ese desafío. ¿Cómo fue el inicio de Historias Aparecidas? Bien. Lo primero que habría que decir es que, bueno, no fue una cosa aislada, ¿no? Sino que en el proceso de construcción de la memoria colectiva, que así la entendemos nosotros en la Federación Gráfica Bonaerense, nos paramos sobre el trabajo de otros compañeros y compañeras, fundamentalmente compañeras, que ya venían realizando un trabajo de reconstrucción, ¿no? Digamos, de los primeros registros que se elaboraron aún en dictadura, y que los compañeros y las compañeras que quedaron en el país se lo mandaban al forzado exilio de Raimundo Ongaro para ser denunciado ante organismos internacionales. Después, en democracia, ya se profundizó un poco ese trabajo, ¿no? Y fundamentalmente, si uno recorre los pisos, yo siempre digo lo mismo, en planta baja van a ver un cuadro que tiene un registro que fue de una segunda etapa, podríamos decir, de construcción de la memoria. Acá en el quinto, por ejemplo, ven otro que fue de los primeros, porque incluso hasta tiene errores ortográficos en los apellidos de los compañeros, pero porque se iba construyendo oralmente, ¿no? Ese registro. Y en el primero, que si bien hubo algunas modificaciones, por esto de la continuidad, ¿no? De la memoria y de lo dinámica que es, ¿no? Uno piensa a veces en la memoria como una cuestión estanca y lo cierto que es muy dinámica. Entonces está viva y lógicamente hay algunas correcciones, etcétera, etcétera, pero es el último, podríamos decir, ¿no? Y en ese sentido lo que nosotros veíamos que hacía falta, más allá de los nombres, que cualquier compañero, compañera o quien entra al sindicato los ve, nos reconocemos en ellos, en ellas, y siempre preside nuestras asambleas, nuestro plenario de delegados y delegadas, faltaba como ponerle cara a historias, ¿no? Pensemos que de los 82 iniciales que teníamos registro, hoy hay algo de 186, 187 compañeros y compañeras, había solo foto de 2. Y hoy creo que tenemos fotos fácil de 170 compañeros, entonces faltaba ese rostro, pero fundamentalmente faltaba ponerle historia a esos nombres, ¿no? Y bueno, en esa búsqueda de las historias de los compañeros, y nos permitimos tomar algo que menciona Eduardo Capello, que brinda testimonio para el segundo libro, por su padre, teníamos como una pared en blanco, ¿no? Y fuimos juntando esas piezas, y cada testimonio va armando una pieza de ese gran rompecabezas que fue el genocidio que vivió nuestro país, y que evidentemente nosotros en esa reconstrucción de la historia vamos sumando piezas a través de los testimonios de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Y en el principio de todo, cuando estabas encarando con los compañeros que encaraste el proyecto, ¿cuál era el sentido no solamente de reconstrucción de historia? ¿Cuál era el sentido de ir a buscar lo que tenemos acá? Este fue el primer ejemplar de Historias Aparecidas. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el centro de lo que se estaba buscando? Tuvo varios objetivos el libro, digamos, ¿no? Las propuestas fueron diversas. En principio, lógicamente, que haya un material para trabajar con con las generaciones actuales de trabajadoras y trabajadores gráficos, como para que entender un poco, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? También que no hacemos una mera revisión de la historia, sino que
ahondamos en nuestra propia historia para entender un poco el presente y fundamentalmente proyectarlo hacia el futuro, ¿no? Entonces, el libro, un poco el sentido, uno de los objetivos fue eso, ¿no? Que las generaciones actuales entendamos de dónde venimos. Otra, que quede como acervo para las futuras generaciones, porque lo cierto que se ha perdido mucho material de esa reconstrucción que yo hablaba histórica al principio, que en democracia se lo pusieron las compañeras al hombro, se perdió mucho material. Tal registro, quizás hay en alguna memoria y balance de principio de los mediados de los 80, perdón, que tenía algún contenido, pero lo grueso se fue perdiendo. Bueno, que quede como acervo para las futuras generaciones. ¿Qué otras organizaciones sindicales puedan tomar el ejemplo? Porque también lo valioso de estos libros es la propia organización sindical reconstruyendo su historia y rescatando a sus compañeros, ¿no? Digamos, porque es un periodo que también, incluso porque nosotros en la introducción, el prefacio, nos animamos a poner en discusión la etapa previa, porque de hecho el recorte temporal que tenemos, si bien se centra desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 83, tenemos casos anteriores, del 74 y 75. Entonces también ponemos en tensión esa historia donde hubo algunas direcciones de organizaciones sindicales que quizás tuvieron otro papel, ¿no? En eso. Entonces también, para que lo tomen otras organizaciones sindicales, fue interesante eso. Y fundamentalmente no solo para conocer nuestra propia historia, sino también como una cuestión de formación, ¿no? Porque nosotros, al ahondar en esas historias y en esa introducción o en el epílogo donde se trazan rasgos gruesos, ¿no? Trazos gruesos de lo que significó el terrorismo de Estado, es interesante para vincularlo con el hoy, ¿no? Che, bueno, ¿cuál fue el plan económico de la dictadura y las ambiciones políticas que tenían los militares y cómo estamos hoy, ¿no? Incluso sufriendo algunas leyes de esa época. Bueno, y en ese arrancar lo que fue Historias Aparecidas 1 y en el contexto esto de lo que vos estás diciendo, sobre todo para revalorizar esto, hay una frase que nosotros decimos mucho en la juventud, que es empezar a contar nosotros nuestra propia historia. Esto que decías hace un ratito, dejar de ser espectadores de las historias que cuentan sobre nosotros otros, que la cuentan como ellos tienen ganas, y ser nosotros los protagonistas de contar por qué hacíamos lo que hacíamos, cómo y cuál era el sentido de lo que hacíamos, y además reivindicar lo que tiene que ver no solamente el formar parte de una organización, sino que también el propio oficio. Sí, totalmente. Primero, es valioso esto que vos mencionás y que nosotros también lo contemplamos así. No le quitamos valor a quienes escriben sobre el movimiento obrero y demás cuestiones, pero sí era importante que la propia organización lo tome, ¿no? Y hay dos cuestiones fundamentales en esto. Hay mucho de estudio sobre fuentes, ¿no? Digamos, y que se escribe sobre el análisis de cierta fuente, de documentación de la dictadura, etcétera, etcétera. Pero muchas veces no se trabaja en la historia oral, ¿no? Que es un poco lo que nosotros también intentamos hacer acá, lógicamente siendo trabajadores gráficos, no profesionales de la historia, pero sí, digamos, con una visión amplia. Ahondar en documentación. Por eso quien vea del primero al segundo libro va a ver que en el segundo hay mucho más material de archivo propio, ¿no? De cuestiones que fuimos clasificando, investigando, estudiando y lógicamente separando para el libro. Y después está el testimonio, ¿no? De los seres queridos de nuestros compañeros y compañeras, que eso es fundamental para esa reconstrucción de la historia. Y después lo interesante es que no solo nos centramos en quienes estaban afiliados, ¿no? al gremio o quienes tenían una responsabilidad frente al taller como delegado o delegada, sino que lo que ponemos en juego y ahí en una dialéctica permanente es la imprenta como lugar, ¿no? Digamos, y el oficio, priorizando el oficio. La imprenta como lugar de cultura, de propaganda, de difusión, de denuncia. Hasta de resistencia. De resistencia, lógicamente, y el oficio para ponerlo por sobre todas las demás cuestiones, ¿no? Pensamos que el lugar imprenta es fundamental para la reconstrucción de la historia. Digo porque si pensásemos solo en quienes estaban
afiliados y afiliadas, seguramente el registro se reduciría, no sé, a 100, 120 compañeros, ¿no? Pero digamos, quien tiene el oficio, ¿y por qué el oficio? Porque decimos, che, si mandamos le decimos a cualquier hijo de vecino, che, imprimí un volante, que no sea mimeógrafo o fotocopiadora, ¿no? Lógicamente, por supuesto. Imprimí esto, no lo van a saber hacer, sino que los compañeros y las compañeras se formaban para actuar en ese mundo de la imprenta, ¿no? Entonces nos parecía fundamental eso, y porque aparte rescatamos algo que lo tenemos bien internalizado las y los gráficos, que viene de nuestros orígenes, de los fundadores del 25 de mayo de 1857, de la Sociedad Tipográfica Bonaerense, pero lo rescata, lo profundiza y lo pone ahí arriba Raimundo, que es el concepto de la familia gráfica, ¿no? Entonces, en ese mundo imprenta, y teniendo contacto con los familiares y demás, ampliamos la familia gráfica. Y no me parece menos importante señalar, y creo, ¿no? Esto quizás me tomo la atribución de hablar por los familiares, pero se siente en parte. Y eso es importante para el trabajo que fuimos realizando. Y te fuiste encontrando con historias. Contame la primera historia. O esa historia que vos decís, wow, esto es... Sí, hay muchas. Si seleccionamos una, estaríamos... Contame la primera. ¿Cómo fue la primera? O sea, el acercamiento, la historia en sí. La construcción del Exacto. libro, ¿no? Fue interesante porque hay familias que teníamos contacto porque siguieron vinculadas con la organización sindical. De hecho, está Chabela, Isabel Molina acá rondando los pasillos del gremio. Ella fue prosecretaria de organización en el 74. Su compañero de vida desaparecido, su hermano trabajador gráfico de Morbillo. Con lo cual, bueno, ahí teníamos los primeros acercamientos en esa reconstrucción de la historia, ¿no? Pero muchas veces, y como pasa, y por eso también la importancia de ponerlo, plasmarlo en un libro, quedaban como en el aire, ¿no? Muchas veces hablando mano a mano, che, así que esto pasó, o por ejemplo, para contar una historia, digo, en el segundo libro está el caso de Soria, un compañero de rotográfica. Cuando se presenta el primer libro, otro compañero que participa en la comunidad de jubilados, Luis López, dice, che, Rodrigo, te tengo que pasar una foto de Soria. Es en una reunión que nosotros nos juntábamos clandestinamente cuando estábamos organizando el taller. Luis, eso lo tenés que contar. No me pases la foto, pasame la foto, pero contalo. Bueno, y ahí fuimos reconstruyendo ese testimonio de una conversación informal. Bueno, hoy se plasma en un testimonio dentro del segundo libro, ¿no? Y como esas hubo miles. Y lo que me parece, y siempre no me canso de decir, lo más interesante, lógicamente cuando uno ve el producto finalizado, físico y lo presenta, es maravilloso, pero el lazo que se va formando con las familias, claro, en esa construcción, un día habría que hacer un libro del intercambio de correo. De las sensaciones. Yo no sé si se van a poder transmitir esas sensaciones, pero el intercambio de correos fueron fabulosos, incluso algunos que no terminaron siendo testimonio. Por ejemplo, y siempre contamos lo mismo, así medio cholulamente, ha escrito un correo León Gieco, porque conoció a Rodolfo Gallo, Francisco Gallo, que era un compañero de su pueblo, ¿no? De Cañada Rosquín, y nos escribió tirándonos algunos datos del compañero, con lo cual hubo de todo, ¿no? en esa cocina del libro, pero fue maravilloso ese intercambio de correos. Y en esas historias y en el devenir, avanzando, encontrándote con nuevos protagonistas, con nuevos familiares, con nuevas y más historias, en esto que vos decís que al principio era solamente una fotito por ahí o algún datito medio suelto, bueno, empezó a robustecerse y bueno, en el primer libro, ¿cuántos testimonios hay? En el primer libro creo que hay algo de 26 o 27 casos. Lo llamamos casos para diferenciarlo porque hay algunos que coinciden quizás en el segundo, el caso, pero no los testimonios, ¿no? Ok, fenómeno. Y